Vivimos una representación de la realidad donde los hechos pueden o no ser verdaderos. Bueno, en este video vamos a hablar del largo viaje de Alejandro Bordón, una película estrenada en 2021 y dirigida por Marcelo Goyeneche. Está protagonizada por Diego Cremonesi, Jorge Prado y Tatiana Sandoval. La película trata de una causa armada al propio Alejandro Bordón allá por 2010. Lo importante de la película, y por lo cual me interesa hablar de ella, es la forma de cuestionar la realidad y la propia representación de la realidad, buscando diferentes niveles de realidad que hasta compitan dentro del documental. Es decir, cuestiona la realidad y genera una alterna que le genera competencia. Esto se da principalmente gracias al personaje de Virgilio, interpretado por Jorge Prado, el cual funciona como puente entre estos dos niveles de realidad que plantea la película. En primera instancia, y vale aclarar, es el personaje de Virgilio quien relativiza la realidad al comienzo. Lo que hace este personaje es mostrar la realidad como un relato, es decir, genera toda una historiografía del crimen, de la policía y de la fuerza represiva del Estado, que construyen la realidad como un relato, es decir, que el documental lo que está haciendo es mostrar la realidad como una representación. El personaje de Virgilio no solo es el puente entre los dos niveles de ficción propuestos por el documental, a su vez como niveles de ficción, también niveles de realidad, sino que también es la voz del director. El personaje de Virgilio no solo es omnisciente, es decir, está en todos lados, sino que también, al generar esta historiografía del crimen, son las reflexiones y los pensamientos del director quien se hacen cuerpo en el personaje interpretado por Jorge Prado. Por esto, este personaje no solo funciona como puente entre las dos ficciones, sino que también tiene una carga mayor al ser el propio director o la voz del director dentro del documental. La prensa escrita era, después de todo, un negocio. ¿Por qué no habría de querer aumentar las ganancias complaciendo el gusto del público con historias irrelevantes acerca de asesinatos? ¿Cuáles son los dos niveles de ficción o de realidad planteados por el documental? El primero está dado por las ficcionalizaciones. Estas son representaciones utilizando los recursos de la ficción dentro del documental, lo cual no hacen a la totalidad del mismo. En este caso, al menos, se utiliza en parte. Se utiliza en fragmentos, se utiliza para crear un relato o, más puntualmente, para representar los sucesos de esa madrugada de 2010 en la cual terminan arrestando a Alejandro Bordón y lo llevan preso. De la misma manera que luego también pueden representar la comisaría. Esto se hace a través del recurso de la ficcionalización. Ahora bien, el segundo nivel de realidad planteado por la película está dado por los materiales de archivo. Los materiales de archivo son filmaciones que existen independientemente del documental. Se pueden pensar como materiales que la película rescata para ser resignificados y reutilizados después. Estos son, por ejemplo, los archivos de noticiero. Son, por ejemplo, filmaciones amateurs que luego se utilizan en el documental, por ejemplo, de las manifestaciones o diferentes formas de registro que existen independientemente del documental. No como, y acá se abre un paréntesis dentro de la película, las entrevistas en blanco y negro realizadas a Alejandro Bordón, a su mujer y a su abogado. Estas son entrevistas originales. Estas son entrevistas que existen solo por el documental. ¿Por qué coloco estas entrevistas en un paréntesis? Porque estas funcionan como refuerzo de lo que serán las ficcionalizaciones. Es decir, estos testimonios dan cuerpo a la representación que se genera con las ficcionalizaciones. Porque si no, ¿cómo tendrías el relato de lo que sucedió con Alejandro Bordón dentro de la comisaría, ¿no? Cuando él es quizá el testigo fundamental del hecho. De esta manera, y a través de estos dos niveles de realidad planteados por la película, se genera cierto choque y cierto cuestionamiento a la realidad, que es lo que busca la película. La película sabe que no puede modificar la realidad y tampoco lo busca, no como si lo hace y lo logra el Ratty Horror Show, la película de Enrique Piñeiro. Gracias a Diego Brodersen por mencionar esta película en una reseña que dejaremos luego en la descripción. El largo viaje de Alejandro Bordón no busca modificar la realidad, sino simplemente cuestionarla y problematizarla. Y esto lo logra a través de los dos niveles de ficción que mencionamos previamente. Quiero aclarar que le den cierta oportunidad a la película. Al comienzo, entre las ficcionalizaciones, los materiales de archivo y las entrevistas originales en blanco y negro, se genera cierto choque en el espectador, o al menos a mí me pasó, de no entender el registro que está buscando el documental, porque va de un registro a otro, de música a no tener música, y eso al comienzo como que ahuyenta un poco, pero una vez que toma ritmo es una gran película.
La idea del video no es generar grandes conclusiones al respecto de la película, sino tratar de pensar algunos de los temas que la película plantea. Para ir cerrando, me gustaría agregar una cita del propio Marcelo Goyeneche, el director de la película, en Tiempo Argentino. Él dice: la película se trata de una puesta en escena. Ahí lo único seguro es que el chofer Núñez fue asesinado y Alejandro Bordón fue culpado y estuvo preso. El resto fue una mentira. Toda una puesta en escena. La idea de puesta en escena va emparejada con la idea de relato, es decir, si uno plantea una puesta en escena, plantea un relato que llevar a cabo o plantea a lo sumo un punto de vista, y todo punto de vista ya tiene en sí mismo una idea de relato. Vos también hay una puesta teatral, hay una representación, porque digamos, yo partí de la base de que todo lo que sucedió esa noche, esa madrugada del 5 de octubre, cuando Alejandro fue detenido, es una ficción, es una mentira, nunca existió. En realidad él nunca mató un colectivero, en realidad él nunca estuvo en ese lugar. Entonces, a partir de esa puesta en escena, es que yo pensé la reconstrucción del caso, ¿no? Bueno, esta entrevista le dejamos el link en la descripción para que la puedan ver, y vamos a dejar también otro link que es de una crítica de José Luis Visconti, de la página Hacerse la Crítica, también sobre la película, y que en muchos puntos tiene relación con lo que hemos hablado en este video. Los temas de la realidad, de la ficción, el personaje de Virgilio como puente, y etc. Y bueno, supongo que eso fue todo. Adiós.